¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a revisar un texto importante. Nuestra segunda lectura dirigida es Karl Popper, Conjeturas y Refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, que fue un texto publicado originalmente por Popper en 1963. Bueno, vamos un poco a reflexionar en torno a lo que dice. En la anterior lectura con Giovanni Sartori nos habíamos quedado en los métodos de control, en los métodos de cientificidad, aquello que hace que la producción del conocimiento científico esté en efecto inscrito bajo términos científicos. Hay tres métodos de control: el histórico, el comparativo y el estadístico. Ahora bien, aquí lo que tenemos es, partiendo de esta idea, ¿qué hacemos con las teorías? ¿Qué pasa cuando estos métodos de control se ejecutan sobre teorías y en efecto los resultados son positivos o los resultados son negativos? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que pasa cuando la teoría logra explicar la realidad o cuando la teoría en ciencia social es incapaz de explicar la realidad? Este es el problema de investigación, uno de los problemas de investigación de Karl Popper justamente en esta lectura. Y aparte de una pregunta importante, ¿hay algún peligro de que el avance de la ciencia llegue a un punto final, de que la ciencia haya completado su tarea? Es decir, ¿el desarrollo del conocimiento científico tiene en efecto límites? Dejamos la pregunta abierta. Dice Popper: la historia de la ciencia es una historia de errores, una historia donde los errores son criticados sistemáticamente y muy a menudo con el tiempo corregidos. ¿Se puede hablar de progreso en la ciencia? Solo en la medida en que sabemos cómo tendría que ser, qué criterios deben contener una teoría. Se trata de un conocimiento metacientífico. Si las cosas cambian y la teoría y el desarrollo del conocimiento científico cambia de acuerdo a la realidad, evidentemente, en tanto la realidad cambie, el desarrollo, el progreso del conocimiento científico existirá. En la medida en que la realidad cambie, en esa medida, en esa relación, cambiará y avanzará la ciencia. Avanzará no en un sentido evolutivo, sino más bien en un sentido involutivo. ¿Por qué? Porque viejas ideas que se desecharon antes, quizá entren en operación en el corto, en el mediano plazo, o quizá nunca. Acuérdense de lo que comentábamos en nuestra primera sesión de las continuidades y de las rupturas. Acuérdense de que la buena teoría, no es otra cosa más que la explicación esquemática de una realidad concreta. Y en tanto la realidad cambie, tenemos que poner a funcionar la fábrica de las teorías, la fábrica de las ideas, la fábrica de los esquemas y encontrar nuevas correlaciones, nuevas explicaciones. Si una teoría, regresando a Popper, si una teoría resiste ciertos tests, ciertos exámenes, es mejor que otra, en la medida en que la teoría es capaz de resistir la falsación. Y esto es un concepto importante. ¿Qué significa falsar? Contrastar nuestro esquema a la realidad concreta. Recordemos que una teoría es un esquema explicativo donde se correlacionan dos o más variables en una materia del conocimiento concreta, en una materia específica del conocimiento. Si esta correlación sigue siendo positiva, si A en efecto se sigue encontrando en función de B con respecto a una variable espacial y temporal, que son variables limítrofes, en consecuencia esa teoría es más fuerte que aquella donde en el esquema existe la correlación, en el papel existe la correlación, pero no existe en la práctica. Esto se llama falsar, contrastar, tomar una hipótesis, tomar el esquema teórico de este esquema explicativo y contrastarlo, encajarlo en una realidad. En la medida en que este esquema explique la realidad, se falsa positivamente. Si este esquema no explica la realidad, se falsa de manera negativa. En consecuencia, continúa Popper, poseemos un criterio para establecer el carácter potencial progresista de una teoría. Criterio que se aplica de facto antes que sepamos si esa teoría será o no satisfactoria de hecho. A mayor información, mayor probabilidad. El contenido aumenta con el aumento de la improbabilidad. El desarrollo del conocimiento implica que operamos con teorías de probabilidad creciente. Y aquí otro tema central. ¿Existe la exactitud en las ciencias sociales? No. En las ciencias sociales no existe la exactitud. Eso está en las ciencias formales, en las matemáticas, en la física y ni siquiera.
porque, pues vaya, si nosotros, por ejemplo, en el caso de la física, vemos que Kepler tiene pues algunos rechazos con respecto a la teoría de Newton y después vendrá Albert Einstein a decir, a sostener muchas cosas que Newton y Kepler dijeron, pero también a ir en contra de algunas ideas. Y vaya, ni siquiera en las ciencias formales, en las ciencias duras, el desarrollo del conocimiento es progresista, no evolutivo, progresista e involutivo, por el tema de las continuidades y rupturas. Ahora bien, ¿existe la exactitud en las ciencias sociales? No, eso no existe, no es posible. ¿Por qué? Porque todo cambia, las cosas cambian, están cambiando constantemente y todo está fundamentado en interacciones multivariables. Ahora bien, ¿qué es lo que existe entonces? ¿Cuál sería el criterio de medida en las ciencias sociales? La precisión, y esa precisión es conceptual, esa precisión es estadística, esa precisión es histórica, esa precisión es comparativa. ¿Qué más nos dice Karl Popper al respecto? Comenta, el avance del conocimiento científico es incompatible con el avance de la probabilidad. Tenemos por una parte los escenarios probables y por otra parte tenemos el desarrollo del conocimiento. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? ¿Cuál es una de las funciones técnicas inmediatas del desarrollo del conocimiento científico? Reducir la incertidumbre y por tanto aumentar los esquemas de probabilidad. No se trata de predicciones como si se tuviera una esfera de cristal o apeláramos a las predicciones de Nostradamus. Se trata de proyecciones. ¿Y qué es una proyección? El curso de la acción. Entonces, recapitulando, la ciencia social no predice, proyecta un curso de acción a la manera de un vector. ¿Qué otra cosa hace la ciencia social? ¿Establecer correlaciones de exactitud? No, establecer correlaciones de precisión, de mayor y de menor probabilidad. ¿Qué otra cosa tenemos con respecto a lo que Popper nos comenta? Dice Popper, una baja probabilidad significa una alta probabilidad de ser refutado, mientras un determinado hecho social sea menos probable, evidentemente es mucho más fácil ser refutado, es mucho más fácil ser negado. Este es uno de los objetos de la ciencia, afirmar y refutar. Esto es una de las características fundamentales. ¿Por qué las teorías? ¿Por qué los estudios? ¿Por qué el propio desarrollo del conocimiento científico de carácter social? Para afirmar o refutar. ¿Qué se afirma o qué se refuta? Probabilidades, proyecciones, cursos de acción. La línea que siguió, continúa Popper, el progreso fue hacia una teoría más informativa, lógicamente menos probable, pero más severamente testable, más severamente contrastable. Debemos ver la ciencia como progresando de problemas a problemas. La ciencia es un laberinto de problemas. Pasamos de un problema y la resolución de un problema supone siempre el planteamiento de una nueva interrogante. Una pregunta es un problema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué entendemos por problema? Una pregunta, una cuestión a resolver. La ciencia, tiene un hambre encomiable, insaciable de problemas, de preguntas. Siempre se está preguntando y en la medida en que se pregunta, se seguirá cuestionando, porque la resolución de una pregunta siempre nos lleva a otro. La resolución de un problema nos lleva a nuevos problemas, a nuevas interrogantes. Debemos ver la ciencia como progresando de problemas a problemas de creciente profundidad. Y aquí Popper establece 3 ideas centrales. Dice, solo a través de un problema adquirimos conciencia de que estamos sosteniendo una teoría. La ciencia parte de problemas y no de observaciones. Regresamos al planteamiento de la sesión pasada. La observación no es contemplación. La observación es tomar un concepto y encajarlo, tomar una interacción y encajarlo, tomar una problemática. Eso se refiere con observación, identificar la correlación, la probable, la significativa correlación entre 3, 4, 5 variables en torno a un problema concreto. Dice más adelante Popper, si la verdad está relacionada con la correspondencia entre los hechos y el enunciado, la tesis de Tarski, debemos entonces usar un metalenguaje en el que enunciados y hechos se corresponden. Esta última parte es fundamental. La teoría es un metalenguaje en donde enunciados y hechos se corresponden. ¿Cuáles son los enunciados? Los axiomas, las sentencias,
las tendencias, los cursos de acción. Esos son los enunciados. ¿Cuáles son los hechos que se corresponden? Pues la realidad concreta, la realidad sociológica, politológica, historiográfica, económica, la realidad de las ciencias sociales. Una teoría, hace Popper una pregunta, ¿una teoría de la verdad puede ser comprendida como una teoría de la creencia verdadera? La verdad poco tiene que ver con la creencia, sin embargo fácilmente puede ser confundida con la utilidad, la consistencia o simplemente con aquello conocido como verdadero. Una verdad, recordemos que es múltiple, ya lo habíamos comentado la sesión anterior. Las verdades son múltiples, no existe esto de las verdades absolutas o las verdades monolíticas. Las verdades son múltiples, acordémonos de la metáfora del papelito de Heidegger. Entonces, no puede haber una creencia verdadera. Donde existe creencia, existe un dogma, y esto es un concepto central en las ciencias sociales que seguramente ya revisaron con la documentación que está en la plataforma. El dogma es una creencia, es algo que no se somete a los estándares de la razón. La religión, por ejemplo, las religiones están llenas de dogmas, llenas de sistemas de creencia. Popper continúa con sus reflexiones y dice lo siguiente: una ventaja de la teoría de la verdad objetiva es precisamente su búsqueda por la verdad, pero puede suceder que no sepamos si hemos hallado o no la verdad. Y esto es muy frecuente. ¿Cómo saber si hemos hallado la verdad? Regresemos al planteamiento inicial. Si la ciencia avanza de problemas a problemas, ¿cómo saber que la resolución del último problema es la resolución definitiva? Esto nunca lo podemos saber, porque el último problema no existe. El último problema siempre está por venir y no se puede encontrar lo que es múltiple. La verdad es múltiple y no existen verdades por encima de otras. Todas se encuentran en una completa isonomía, en una completa horizontalidad. Aunque no hay ningún criterio general mediante el cual reconocer la verdad, aclara Popper, hay algo similar a criterios de progreso hacia la verdad. Hay verdades más significativas que otras. Hay verdades que son más explicativas que otras. Si tenemos una collage, si tenemos un confabulario de verdades, ¿cuáles son aquellas que vamos a elegir para los propósitos de nuestras investigaciones? Pues evidentemente la verdad o las verdades mayormente explicativas, aquellas que son capaces de explicar con mayor precisión las cosas, los conceptos, el régimen de las cosas. Dice Popper, existen aquí quizá dos criterios, el verificacionista y el refutacionista. ¿Qué pasa con el criterio verificacionista? Dice, defienden la lucha de la razón contra la autoridad arbitraria. Sostienen que solo podemos aceptar una creencia si es posible justificarla mediante elementos de juicios positivos. Y aquí tenemos un concepto también central en la ciencia social, el juicio. ¿Qué es lo que emite un científico social? ¿Una opinión? No. ¿Una idea? No solo una idea, quizá más que ideas. ¿Qué es lo que emite? Una sentencia, un juicio. ¿Y qué es el juicio? Es la confabulación de tres elementos. Gusto quiere decir perspectiva, mirada. Gusto, razón y pensamiento. Y por supuesto conocimiento. En consecuencia, cuando hablamos de verificar algo, estamos hablando de enjuiciar algo. La manera en cómo el juicio supone la verificación de una sentencia, la verificación de un elemento, de algo concreto. Por ejemplo, el precio del dólar está a poco más de 20 pesos, la paridad intercambiaria. Un economista diría que hay una fluctuación de la moneda, que existe un riesgo de cada vez una mayor devaluación, una afectación del poder adquisitivo y en consecuencia una retracción, un daño en la balanza de pagos, en las importaciones-exportaciones. Esto supone razón. Razón supone concordancia. Esto supone, evidentemente, conocimiento. Esto supone pensamiento y al mismo tiempo una proyección. Acabamos de emitir un juicio.
Por supuesto, un juicio que, que está muy, digamos que en sus primeras fases de operación. No tenemos los datos de la balanza de pagos, los millones de dólares que supone, los conceptos de importaciones y exportaciones con la Unión Americana. O sea, habría todavía que hacer mucho al respecto. Aquí un economista pues sería una mejor autoridad al respecto. Pero por lo menos ese es un juicio. No es una opinión de el dólar no nos afecta porque no somos norteamericanos. No es una simple opinión. Es un juicio que supone, pues evidentemente, pensamiento, razón, conocimiento y, por supuesto, gusto, perspectiva. Criterio refutacionista. Parten del supuesto de que nunca es posible dar razones positivas que justifiquen si es verdadera o no una teoría. Sostienen que la racionalidad de la ciencia no descansa en su hábito de apelar datos empíricos, sino exclusivamente en el enfoque, en el manejo crítico de esos datos empíricos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el criterio verificacionista y el criterio refutacionista se complementan. Justamente el refutacionista suponía esto que les comentaba hace un momento. Bueno, hay que revisar los datos de importaciones y exportaciones, hay que revisar la balanza de pagos, hay que revisar el histórico de las fluctuaciones intercambiarias, hay que revisar otra variable que no hemos involucrado, el capital financiero, las cotizaciones en la bolsa, si es que perdimos, si es que la fluctuación del dólar obedece a una pérdida significativa en el índice de precios y cotizaciones, y si esta pérdida es superior al promedio registrado en los últimos 3 meses, en fin. Estamos ya poco a poco nutriendo de proyecciones a nuestra investigación, de canales de investigación al respecto. Y esto, por supuesto, se trata de una ciencia económica que también es parte de las ciencias sociales, dicho sea de paso. Popper continúa, dice, la ciencia no tiene nada que ver con la búsqueda de la certeza, de la probabilidad o la confiabilidad con respecto a las teorías científicas. Solo nos interesa criticarlas y testarlas, con la esperanza de lograr teorías mejores. Aquí Popper tiene la idea de que la ciencia es la fábrica eterna de teorías. Es una fábrica que hace teorías de manera sistemática. Y entonces Popper nos dice, la ciencia no tiene nada que ver con la búsqueda de la certeza, con la búsqueda de probabilidades o confiabilidades con respecto a las teorías científicas. Solo nos interesa, dice Popper, criticarlas y testarlas. Es decir, la crítica, acuérdense que la crítica es la fusión de la teoría y la práctica. Solamente interesa que la teoría explique una práctica concreta. ¿Por qué interesa esto? Porque la práctica cambia constantemente, cambia mientras se transforma. Y en consecuencia, buscar la certeza, la confiabilidad, pues es una búsqueda a corto plazo, a cortísimo plazo. Es una búsqueda casi efímera, porque en la medida en que se colma esta búsqueda, que se logra esta confiabilidad, las cosas cambian, el escenario cambia y hay que ir en búsqueda de nuevas teorías, de nuevas correlaciones, de nuevas explicaciones. Queremos más que la mera verdad, dice Popper, lo que buscamos es una verdad interesante, verdad a la cual es difícil llegar, lógicamente improbable, pero con un alto componente explicativo. ¿A qué se refiere Karl Popper con esta idea de verdades interesantes? Verdades problemáticas, verdades que arrojen problemas, verdades no interesantes en el sentido de que no nos aburran, o no interesantes en el sentido de que nos quiten el sueño. No, interesantes altamente problemáticas, altamente explicativas, que tengan una cobertura, un amplio margen, un amplio ratio de explicación, que puedan, digamos, que contener diferentes problemáticas que expliquen las interacciones de la vida pública. A eso se refiere con verdades interesantes. Dice Popper, lo que buscamos son respuestas a nuestros problemas. Solo si se trata de una respuesta a un problema difícil y fértil, adquiere importancia para la ciencia una verdad o una conjetura acerca de la verdad. Cuando hablamos de verdad, se trata de una escrita con V mayúscula, vaga y metafísica en alto grado. Y aquí dice, hay algo de verdad en lo que usted dice, es decir, cierta verosimilitud o la semejanza contenida en la verdad. Esta idea de aproximación a la verdad tiene algo de objetivo y algo de ideal.
verdades que nos expliquen cosas, verdades que nos resuelvan problemáticas, verdades que expliquen nuestra posición en el mundo y el estado del mundo en la ciencia social, de acuerdo a un problema concreto. Ahora bien, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo sabemos que la teoría 2, por ejemplo, tiene mayor verosimilitud que la teoría 1? Hay múltiples teorías en torno a la ciencia social concreta. Por ejemplo, la teoría de los partidos políticos en el sistema parlamentario supone que los sistemas parlamentarios se convierten en bipartidismos de alianzas. A ver, expliquemos el asunto. El Parlamento es un Congreso. Cuando tenemos no un presidente, sino un primer ministro, el primer ministro es elegido normalmente por los miembros parlamentarios. Supone que el primer ministro es el líder de una gran coalición. Es el líder de la gran coalición de partidos en el Parlamento. En consecuencia, está por una parte el gobierno, que encabeza el primer ministro, y por otro lado la oposición. Esto se reduce ¿a qué? Pues evidentemente se reduce quizá a que en todos los sistemas parlamentarios lo que tenemos es un bipartidismo de alianzas. ¿Cuál es la teoría? Después de explicar. Bueno, que el sistema de partidos cambia por completo la configuración de los parlamentos y reduce los parlamentos a dos grandes alianzas. Bueno, esto es una teoría, por supuesto. Una teoría 2 que está muy en boga en el siglo XX. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII, cuando no existían los partidos políticos? Nos comentaban los teóricos del parlamentarismo, por ejemplo, que la coalición del primer ministro podía fragmentarse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque eran candidatos, lo que hoy llamamos candidatos ciudadanos. Eran candidatos que no estaban registrados en partidos políticos. Y si estos partidos políticos existían, pues no estaban consolidados. Bueno, ahí está la teoría 1, la gran coalición del primer ministro puede ser de alta fragmentación, y la teoría 2. ¿Y cuál es la teoría 2? Que la coalición del primer ministro es muy cohesiva, es muy fuerte. ¿Cómo determinar cuál tiene mayor verosimilitud? ¿Cuál es más efectiva? Bueno, aquí la variable tiempo, espacio es fundamental. La respuesta ante estas dos preguntas sería ¿en dónde y cuándo? Si estamos hablando de parlamentarismo, pues no podemos hablar de México, ni mucho menos de América Latina. Tendríamos que hablar necesariamente, por ejemplo, de España, que es una monarquía parlamentaria, o quizá tendríamos que hablar con mayor precisión del parlamento más prestigiado del mundo, del Reino Unido. ¿Cuándo? Siglo XIX, siglo XX. Habría que revisar si los constantes cambios con respecto a Inglaterra, con el Brexit, con la eventual separación de la Unión Europea, en fin, habría que establecer una nueva teoría con respecto al Parlamento inglés en pleno siglo XXI. Entonces, ¿cómo sabemos si la teoría 2 tiene mayor verosimilitud que la teoría 1? La única manera de saberlo es respondiendo a esas dos preguntas: tiempo y espacio, ¿cuándo y dónde? Dice Popper, yo no lo sé, solo hago conjeturas, pero puedo examinar críticamente mis conjeturas. Y si resisten la crítica severa, este hecho puede ser considerado como una buena razón crítica en favor de ellas. Lo mismo es válido para las consecuencias numéricas de teoría 2, que, aunque sean falsas, se acercan más a los valores numéricos verdaderos que los tiene la teoría 1. Verosimilitud. Habría que analizar el concepto de verosimilitud. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por verosímil? Dice, no es lo mismo a probabilidad. La probabilidad lógica se remonta a la idea de acercamiento a la certeza lógica a través de una disminución gradual de contenido informativo. La verosimilitud representa la idea de acercamiento a la verdad ampliada. Esto le permite combinar la verdad con el contenido. ¿Qué es algo verosímil? Algo donde una verdad con altos componentes explicativos, con altas correlaciones, es posible correlacionarla con un contenido concreto y por tanto con una práctica, con una interacción específica. ¿Qué es esto? Un test, una falsación. Consiste en un intento de hallar una refutación, un contraejemplo. La refutación restablece el carácter empírico perdido en una teoría probada. Por ejemplo, a propósito del Brexit, a propósito de la disolución
al propuesto de los problemas parlamentarios que están pues atravesando Reino Unido en este momento en virtud del Brexit, pues alguien podría decir como teoría 3 que quizá estemos regresando a los planteamientos de la teoría 1, que a pesar de la consolidación de los partidos políticos británicos, pues la coalición mayoritaria del primer ministro ante coyunturas críticas como es la separación, eventual separación de Reino Unido con respecto de la Unión Europea, bueno, ante estas coyunturas críticas, ante estas grandes emergencias, quizá la coalición del primer ministro siga siendo igual de inestable como lo fue, o igual de fragmentable como lo fue en el siglo XIX, pero no por cualquier, pues digamos que transacción institucional, sino por coyunturas críticas, por pues verdaderos golpes del sistema, verdaderas emergencias, que fue lo que vimos hace algunos meses con el referendo en torno al Brexit. Bueno, pues ahí está la refutación, ahí está el contraejemplo. Prácticamente lo que acabamos de hacer es una especie de síntesis, de tesis, antítesis, y por supuesto la teoría 3 es una síntesis, un procedimiento ampliamente dialéctico. Bueno, cerramos justamente a Karl Popper con estas ideas centrales. Dice, una buena teoría no solo debe contener una explicanda, es decir, un rango explicatorio satisfactorio, debe arrojar nuevas consecuencias testables, debe conducir a la predicción de fenómenos hasta ahora no observados. Una buena teoría debe salir con éxito de nuevos y severos tests. Toda refutación debe ser considerada como un gran éxito múltiple, tanto de aquel que refutó como de quien fue refutado. Solo este éxito puede mostrar que las nuevas teorías tienen consecuencias verdaderas, allí donde las viejas teorías tenían consecuencias falsas. El tema de la refutación es un tema fundamental, porque la refutación, la probable negación de una teoría, nos permite siempre acercarnos a teorías mejores. O el que haya una teoría, el que una teoría sea capaz de resistir a la refutación, de resistir a la negación y de persistir, bueno, pues esto nos habla de una teoría fuerte, de una teoría que es capaz, falsada positivamente, que es capaz de explicar realidades concretas a través del tiempo. ¿En qué consiste? La última pregunta. ¿En qué consiste el carácter racional de la ciencia? Con esto cierra Karl Popper. En la posibilidad del desarrollo de nuestro conocimiento, de nuestra manera de elegir entre las teorías frente a determinados problemas. La ciencia avanza de problemas a problemas. La ciencia avanza de refutaciones a refutaciones. Y mientras tengamos refutaciones, tendremos, evidentemente, desarrollo científico. La lucha entre una idea y su crítica, o entre una tesis y su antítesis, conduce a la eliminación de la tesis. Bueno, el principio de la no contradicción de la lógica tradicional consiste en que dos enunciados contradictorios nunca pueden ser ambos verdaderos. Los dialécticos sostienen abandonar este principio, de ahí la formulación de una lógica dialéctica. Bueno, evidentemente Karl Popper no se inscribe en las líneas de la dialéctica es un procedimiento, esto habrá que comentarlo, la dialéctica es un procedimiento que consiste en tres premisas, una premisa general, una premisa digamos que contraria, que termina cancelando la premisa general, tesis, antítesis, y una síntesis. ¿Y qué pasa con la síntesis? La síntesis es una premisa donde confluyen tanto la afirmación como la negación. Ejemplo rápido, vida, muerte. Vida es una tesis, muerte es una antítesis. ¿Qué sería la síntesis? ¿En dónde vida y muerte confluyen? En la existencia. Un minuto de vida es un minuto más cerca de la muerte. Un minuto de vida es un minuto de existencia, pero también es un minuto que nos acerca a nuestra muerte. Bueno, y así sucesivamente. Esta síntesis está llamada a convertirse en una nueva tesis, y así de manera dialéctica. Esa es la dialéctica, y Popper tiene razón, donde el primero y el segundo, donde el primer planteamiento y el segundo planteamiento son contradictorios, no pueden ser verdaderos. Lo que buscamos es precisamente ir tras esa síntesis, y lo hicimos en este ejercicio del parlamentarismo. La tesis 1 contradice la tesis 2, y de lo que se intenta, pues no es de hacer historia, de lo que se intenta es de explicar el presente. La ciencia está fijada en el presente, y si va al pasado es precisamente para explicar un presente concreto. Si esta tesis sobre
la alta fragmentación de las coaliciones mayoritarias del primer ministro se contradice con la estabilidad a través de los partidos políticos de estas coaliciones, bueno, si estas dos se contradicen, no pueden ser verdaderas, porque lo que tenemos en Reino Unido es un primer ministro, producto de un parlamento, y esto supone, por supuesto, la ruptura de esta coalición mayoritaria. Eso es la ciencia, esa es la ciencia social, explica cosas, digamos que su objetivo universal es comprender la vida pública. Hasta aquí con Karl Popper, y por supuesto, en el foro, preguntas, dudas, aclaraciones, en el foro que abriré a propósito de esta sesión. Hasta la próxima.